Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pedro Casani, esta semana en final abierto. Con él vamos a estar hablando de distintos temas, uno de ellos lo que ha dejado la semana pasada con el tema de la paridad de género, pero lo que se viene en la Cámara, entre otras cuestiones, el voto joven, que viene ahora de senadores, pero con la modificación de que va a ser, de acuerdo al proyecto de senadores, obligatorio. Diputados había sancionado, pero de manera optativa. Pedro Casani, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, jornada histórica, lo que pasó el miércoles anterior con la paridad de género, Sí, ¿no? sesión histórica. La verdad que fue una sesión histórica por lo que significaba la temática que íbamos a tratar y por todo un poco el entorno que se generó en función de esto. Corrientes era hasta el miércoles pasado una de las 3 provincias de Argentina que no tenía la ley de paridad: Tucumán, Tierra del Fuego y nosotros. Y la verdad que todo lo que significó la presencia de muchísima gente en la Plaza 25 de Mayo, el recinto absolutamente completo, lleno de militantes y de funcionarias, fundamentalmente mujeres del gobierno provincial, la propia esposa del gobernador de la provincia en el recinto, la presencia de funcionarias del gobierno nacional acompañando la sesión. Y dimos, digamos, la vicegobernadora de la provincia del Chaco, ¿no? Sí, y el vicegobernador de la provincia, y además con una connotación particular, apartándonos del reglamento, participaron en la banca, no votando obviamente, pero sí en la banca, senadores provinciales, senadora nacional Valenzuela y el diputado nacional Aguirre. Así que la verdad que fue una sesión emotiva. Logramos concluir otra etapa más de lo que significa reconocer los derechos de la mujer y asegurar los derechos de la mujer en la participación de las listas legislativas provinciales y municipales. Y yo les refería antes de la sesión a algunos diputados que en el año 91, en la Cámara de Diputados de Corrientes, que estaba conformado por 26 legisladores, la presencia de la mujer en las bancas era 0. Eran 26 varones y 0 mujeres. Después vino la ley de cupo y algo recompuso. Al día de hoy, la Cámara de Diputados de Corrientes está compuesta por el 60% varones, 40% de mujeres. Por encima del cupo, pero por debajo de la paridad. Ahora, Perucho, preguntarte algo que muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no antes? Y bueno, había, digamos, no había un entendimiento. Transformaron una jornada histórica. Sí, Digo, sí. ¿por qué no lo hicieron antes? Y ¿no? porque las cosas se dan cuando se dan, Carlos. En los cuerpos colegiados no siempre uno tiene la posibilidad de avanzar pese al resto. Había algunos legisladores que no estaban del todo convencidos. Lo hablamos mucho durante todo este tiempo. Yo hasta el cansancio dije que no era un problema ni en lo personal ni de mi partido. Nosotros tenemos la paridad hace mucho tiempo. Tanto de cargos partidarios como representativo en la legislatura y en los consejos deliberantes. Pero bueno, hay cosas que por ahí no se puede. Y las cosas, digamos, tienen su proceso. Indudablemente llegó el momento, razón por la cual era cuestión de avanzar. En esta sesión del miércoles pasado, prácticamente todos los diputados hablaron, o casi todos en una misma dirección, todos entendiendo que estábamos cerrando un nuevo capítulo de lo que significa el asegurar a la mujer, lo cual no significa que está todo resuelto, ¿no? Hay muchas cosas para seguir trabajando. Muchas veces se habla de la distancia que hay entre la política y la ciudadanía, y lo que pasó en la Cámara ese día manifiesta que cuando los temas que se tratan, digamos, tienen una importancia institucional, política, etcétera, sí. Pero además tiene un oído en lo que está sucediendo en la sociedad, esa distancia se achica. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué a los cuerpos colegiados les cuesta tanto prestar atención a eso que está sucediendo como debate social? Porque todo esto está sucediendo como debate social y que excede la paridad. Yo por eso decía el miércoles, antes y después de la sesión, que eso fue una construcción colectiva de mujeres y de varones, porque en realidad de esto se trató. Y son procesos que también tienen que llevar adelante los dirigentes políticos y los legisladores. No todo el mundo piensa en el mismo momento lo mismo, razón por la cual nosotros, si bien somos una mayoría, digamos, absoluta, una mayoría agravada, digamos, porque somos 2/3, somos 14 partidos o 11 partidos. Entonces no todo el mundo
estaba de acuerdo, no todo el mundo creía que era el momento. Entonces estas cosas, más que forzarlas, hay que ir planteándolas, teniéndolas siempre en agenda. Y cuando las cosas se dan, ahí es donde hay que bajar el martillo. El momento, diputado? Entiendo que no es el caso de su opinión personal ni del sector que representa, pero en estos desacuerdos que había, ¿por qué no sería el momento? Mira, yo a fuerza de ser absolutamente honesto, debo decirte que hay espacios políticos que tienen un solo lugar en la grilla de candidatos. Y a veces ese temor de perder la oportunidad de poder ser parte de la lista, entonces encontrábamos alguna reticencia. Nadie dijo no, esperemos, veamos. Costó, de verdad que espacio político, más bien una persona. Bueno, digamos, uno se hombre. Claro, sí, naturalmente. Digamos, en esto, digamos, los presidentes de los partidos, la mayoría son varones. Entonces, por allí, bueno, no, pero ¿y si cuando se arma la lista próxima nos tocan un varón y, bueno, ¿cómo hacemos? De su espacio político. Eso Una mirada egoísta, obviamente que sí, pero bueno, también es desconfiar en la capacidad de sus propias mujeres, digamos. O no habilitar directamente la participación en los espacios. Yo no pretendo tampoco ser exégeta de nadie. Digo que esto un poco era, bueno, veamos, esperemos. Bueno, obviamente que cuando hay un reclamo de la sociedad, como bien vos decís, cuando la sociedad instala un tema, ustedes también, digamos, los periodistas ayudaron mucho a esto. Yo recuerdo que acá 3 reportajes que iba, 4 me preguntaban sobre la cuestión de paridad. No, pero que era natural. Si no hubiese sido la presión social, capaz que todavía no la teníamos. Yo confieso que me costaba mucho argumentar, porque yo estoy convencido que esto es así. E incluso yo en el final de la votación decía que no hay libertad plena si no existe una plena igualdad. Y esto es así. Esto es absolutamente así. Y ahora, Perucci, yo me crié con estos valores en mi casa, ¿no? ¿Cuánto ha tenido que ver la interna de la alianza gobernante también? No hay interna, no hubo interna. Reconozco también que el gobernador, que fue el que propició, tuvo paciencia sabiendo que en algún momento esto se iba a concretar. Y lo presentó una vez y se mandó al archivo, porque no lo tratamos. Lo presentó por segunda vez. Estuvimos más cerca y uno lo tuvo que presentar por tercera vez. También el gobernador Valdés perseveró y tuvo paciencia porque incluso el gobernador ha sido legislador, ha sido concejal y ha sido diputado nacional, con lo cual sabe de los tiempos en estos cuerpos colegiados. Y hablando de los tiempos legislativos, ¿no? Ahora tienen el tema del voto joven. Vuelve a diputados. ¿Qué van a hacer? Allí vamos a tener porque le han cambiado, ¿no? Del optativo que aprobó diputados al obligatorio. Nosotros habíamos aprobado con una sanción por unanimidad, con media sanción por unanimidad, que los menores entre 16 y 18 años de edad tenían la facultad, como establece la ley nacional, de poder ejercitar su derecho al voto. Después de esto, digamos, lo enviamos al Senado, lo pasamos al Senado como Cámara Revisora. El Senado le introdujo una modificación sustancial, convirtiendo lo que nosotros habíamos votado de facultativo en una cuestión obligatoria. Esto fue el día jueves. Nosotros en la sesión del miércoles, si Dios quiere, vamos a darle ingreso al expediente, al proyecto, lo vamos a girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y vamos a trabajar un poco el marco de consenso. Yo particularmente estoy absolutamente convencido. Creo que ya se lo dije, sí. Me parece, te lo dije a vos, Carlito, en su momento. Debe ser facultativo, porque la idea de esta ley, junto, digamos, con el mismo objetivo de las nacionales, dar la oportunidad para que los jóvenes empiecen a familiarizarse con el tema político. Y aquellos que están tentados por ir a votar y a elegir, puedan hacerlo. Pero el Código Civil, creo que en el artículo 136, si mal no recuerdo, ya me recibí hace mucho abogado y no ando ejerciendo, establece que los menores de 18, las personas de menos de 18 años son menores de edad. Razón por la cual creo que no es bueno, no es saludable imponerle una carga pública a un menor de edad. De hecho, las personas de menos de 18 años no pueden contraer matrimonio si no es con el consentimiento de sus padres. No pueden ejercitar actividad comercial a nombre propio, salvo que sean emancipados. No pueden conducir, no tienen autorización para conducir un vehículo, lo cual no significa que consideremos que son incapaces.
Lo que digo es, las normas, las reglas, las leyes que regulan el régimen electoral no puede estar en descoordinación con el resto de las leyes. Ahí hay dos cosas, ¿no? Una, política. Primero, Sí. ustedes, como salió la ley del proyecto de la Cámara de Diputados, tranquilamente tienen los votos suficientes como para poder insistir con su proyecto. Sí, es que digamos, todos ¿no? votan de la misma manera. Exactamente. Sí, sí. ¿Y eso usted qué cree? Yo me animo a aventurar, digamos, por lo que voy conversando en estos días, que vamos a ratificar nuestra media sanción, convirtiéndolo en la ley en facultativa. Vos me dirás, ¿me asegurás? Bueno, no. Pero yo creo que vamos a transitar por ese lado y vamos a tener seguramente los 2/3 y hasta me animo a decirte la unanimidad, porque en realidad la idea que existe en diputados es tratar de que todas estas normas, fundamentalmente las que tienen que ver con las cuestiones electorales, establezcan reglas de juego claras. Claro. El año que viene debemos contar con estas dos leyes ya implementándola en el voto de paridad, digamos la lista de paridad que vamos a tener el año que viene al momento de la integración de las listas para las elecciones de medio tiempo en la provincia de Corrientes, y también la del voto joven, porque incluso se puede llegar a dar una dicotomía si nosotros lo convirtiéramos en obligatorio. Hay localidades en Corrientes que están, de alguna manera, sus intendentes pertenecen al Partido Nacional Sí, que pasó el año pasado. al Partido Votaron Justicialista. para intendente Entonces también. convocan para las elecciones de medio tiempo en el mismo turno que las nacionales. Imagínate vos allí cómo va a ser si nosotros decimos que esto es obligatorio, que tienen la obligación de ir a votar. Y la ley nacional, que es la que cuando hay conjuntamente elecciones Es la que rige. municipales con las nacionales, rige el Código Electoral Nacional. Entonces, ¿cuántos jóvenes que no vayan a votar en esa localidad van a estar Claro. infringiendo la ley? Entonces, me parece que la idea es armonizar con la nación, y repito, porque si no es como podría ser antojadizo, que por qué 16 años es obligatorio, ¿por qué no lo hacemos a los 14? Ahora, en esto otra vez, ¿O ¿por qué no lo Perucho, hacemos a los 15? juegan las diferencias entre Valdés y Colombia. Porque No, Valdés no, ha no. dicho también que sea optativo, ¿no? Colombia y que sea pero obligatorio. yo no lo interpreto como una diferencia entre ambos. Creo que es una visión que legítimamente la pueden tener. Yo he conversado con los senadores provinciales, incluso en la oportunidad que viajamos a Jujuy para el Parlamento del Norte Grande, viajamos algunos diputados de distintos partidos y algunos senadores de distintos partidos. Bueno, estando allá, digamos, previa al ingreso al plenario, bueno, tomando un café y hablando, yo le planteaba esto, que todavía estaba en la cancha del Senado. Y había también opiniones disímiles entre ellos. Finalmente salió por unanimidad en el Senado, que es lo que suele ocurrir cuando son cuestiones complejas, bueno, terminan Pero acordando. con una salvedad ahí, porque la oposición dice ante la nada avancemos. Pero la segunda parte de la pregunta era que esto lo que evidencia también es que hay problemas. No es problema. Pepe. No, digo, se generan problemas cuando uno está tratando leyes de este tipo donde, bueno, choca con esta otra norma, choca con seguro. esta. Entonces, nos está dando la pauta de que hay que hacer una revisión Sin de duda, fondo sin integral. duda. Yo vengo señalando hace rato, perdóname, yo te interrumpí pensando que hay diferencia en nuestra alianza. Sí, se hay adelantó distintas se adelantó. opiniones, pero coincido contigo, porque el problema es que respecto a la cuestión electoral venimos metiendo parche desde hace no sé cuándo. Exactamente. Entonces, yo el año pasado planteé que era necesario tratar de avanzar, en el 2020, que en marzo vino la pandemia y por supuesto que la agenda era otra. El año pasado era difícil avanzar porque era un año electoral. Este era un año propicio para poder comenzar a mirarlo. Yo creo profundamente que debemos hacer cambios respecto del Código Electoral Provincial. Dejar de hacer parche, hacer una sola, un Código Electoral moderno, que sea de fácil interpretación, que evite la judicialización que se genera en todos los procesos electorales donde se cierran las listas esta noche a las 12 y son las 10 de la noche y todos andan corriendo los apoderados, que si hay alguna resolución de la justicia electoral, si las boletas, si etcétera. Me parece que todo esto, primero los partidos políticos tenemos que desdramatizar esta cuestión. Reglas claras, estas son las reglas. Y la gente elige, la gente vota. Cuando vivimos en democracia como ahora, felizmente, la sociedad es la gran ordenadora. Nosotros podemos discutir entre nosotros, campaña sí, campaña no, más intensa, menos intensa, pero después la sociedad te dice cuando fue a votar, ustedes son oficialistas,
y ustedes son la oposición. Y lo que ordena es la sociedad. Y tenemos que empezar a transitar esa etapa de, repito, de desdramatizar los procesos electorales. Es la oportunidad que tenemos de contarle a la sociedad, si es que nos votan, cuál es el sentido que le vamos a dar a nuestra gestión. Candidato a intendente, un candidato a gobernador, un legislador provincial. Y para eso es importante tener partidos políticos fuertes. Partidos políticos fuertes aseguran una democracia mucho más transparente, mucho más sana, donde incluso la sociedad tiene a quién reclamarle cuando algún actor de ese partido no está cumpliendo el compromiso. Ahora, pero ellos perdieron una oportunidad porque este año ya es imposible. Sí, no, yo te diría que a esta altura no creo francamente. Esta discusión pasaría para el... Sí, pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que darla. Me parece que es algo que estamos en deuda en ese sentido y tenemos que resolver en ese esquema, bueno, cuál va a ser el sistema de financiamiento de las campañas, cómo terminar votando con 57 boletas en el cuarto oscuro, con una sola boleta de papel, en algún momento voto electrónico. O sea, me parece que amerita este debate, no solamente de los partidos que tienen representación legislativa, con todos los partidos. Ahora, hablando un poco de lo que tiene que ver con ECO, ¿no? ¿Hace falta diálogo entre los partidos dentro de la legislatura? No, nosotros conversamos mucho, es decir, en mi condición de presidente yo soy como los escolares, de lunes a viernes, y todo el mundo lo sabe, y de lunes a viernes el legislador que viene, que sé que anda por corriente o pasa por mi oficina, hablamos de las cuestiones de la Cámara, oficialistas o opositores, hablamos de los proyectos que tenemos, ¿Pero y entre los partidos políticos? Sí, hablamos. Sí, ¿No hace falta diálogo? No, hay buen vínculo. Mira, el jueves, cuando ocurrió este hecho desgraciado, irrepudiable, del atentado a la vicepresidente de la República, yo a las 11 y pico de la noche, después de ver primero impactado la noticia y después de empezar a buscar un poco más de datos, lo llamé al vicegobernador de la provincia, hablé con Pedro, lo llamé al gobernador, a Gustavo Valdés, primero a las 11:30 y después volvimos a comunicarnos a las 1 y pico de la mañana. Automáticamente convoqué a todos los diputados para que el día viernes, más allá del feriado que había dispuesto el presidente de la República, pudiéramos juntarnos en la presidencia. Tomamos contacto con otros senadores, yo lo llamé también al senador Brear, tipo 1 de la mañana, quedamos en que íbamos a juntarnos, hablé también con el senador Flinta, nos juntamos el viernes en mi oficina. Por supuesto, cuál era la declaración que íbamos a hacer. Acordamos que sea un comunicado. Nos responsabilizaron, digamos, nosotros para que hagamos un borrador. Un poco le pusimos la pluma allí con la secretaria de la Cámara, con la doctora Carten. Yo un poco también le agregué alguna visión. Y cuando teníamos el borrador terminado, nos juntamos todos los diputados y todos los senadores en la presidencia de la Cámara. Les dimos lectura, le digo, esto es para agregar, tachar, enmendar o romper. ¿Qué les parece? Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Y por supuesto que esto también tiene que servir como un momento de inflexión para que la dirigencia política bajemos los decibeles, dejemos de pelear con cuestiones secundarias. Tenemos que dejar los debates perimetrales y concentrarnos en los verdaderos problemas que tiene la gente. Una última, diputado. Ustedes, los gobernadores del Norte Grande se van a reunir. Vicegobernadores. Pero bueno, ¿sí? Los gobernadores se van a reunir en Chaco. Es eso. ¿Qué es lo que va a pasar acá en Corrientes? Nosotros nos vamos a reunir, si Dios quiere, el viernes a la mañana con los vicegobernadores del Norte Grande y presidente de Cámara. Vamos a desarrollar la actividad a la mañana, creo que 9:30. ¿Dónde? En el Hotel de Turismo. Vamos a hacerlo allí en el Hotel de Turismo, lo vamos a recibir a los vicegobernadores. ¿Con alguna agenda? Sí, no, en realidad es para formar una agenda. La apertura la va a hacer el vicegobernador, después voy a hablar yo como presidente de la Cámara, la presidente del Parlamento del Norte Grande, que es la vicegobernadora de La Rioja, la doctora Florencia López. Después vamos a abrir el debate para conformar una agenda para tratarla en el plenario del Parlamento que se va a hacer, del Parlamento del Norte Grande, que se va a hacer el 22 y 23 de septiembre en Catamarca. Así que vamos a recibir a todos los vicegobernadores del Norte Grande, lo cual entendemos nosotros
que recién estamos participando en este plenario, en este Parlamento, que es una buena oportunidad para Corrientes de tratar de socializar la problemática que tenemos, ver cuánta similitud tenemos con la problemática de otras provincias del norte. Yo te diría que cuando estuvimos en Jujuy, los problemas de los jujeños son los mismos que los nuestros, los de La Rioja son los mismos que los del Chaco. Entonces, ver si esto puede ser un vehículo interesante para comenzar a corregir algunas asimetrías, por lo menos. Nosotros, estando en Jujuy, tuvimos oportunidad, junto con el vicepresidente primero del Senado, el senador Henry Fick, de participar en una mesa, en una reunión cerrada, con el presidente de Vialidad Nacional, con el señor Patricio García, donde le planteamos, el primer problema era el de la Ruta 12 que conecta Salada con Corrientes. Tuvimos oportunidad también de hablar del puente Chaco-Corrientes, y por supuesto yo no perdí la oportunidad de plantearle la cuestión del puente Goya-Reconquista o la Valle-Avellaneda. Y fue una conversación muy franca, de ida y vuelta, donde al menos agendó cuáles son digamos, las demandas que tenemos de Corrientes en esa área. Al día siguiente se hizo presente el ministro Juan Mansur, que también, digamos, nos dio posibilidades de hablar. Digamos, como era una agenda bastante breve que iba a estar, bueno, eligieron un poco quién iba a hacer uso de la palabra previo a lo que cerraba esa parte del Parlamento, el ministro Mansur. Yo hablé en nombre de la provincia de Corrientes y, bueno, dejamos un poco plasmado, digamos, esto que tanto venimos hablando de federalismo hace, no sé, claro, 200, 300 años, y que siempre queda, y que en realidad, digamos, esto ocurre porque los del interior permitimos. Porque es hora de ponerse de pie. Es un raro fenómeno, Carlos, que digamos, todos somos provincianos hasta que parece que nos vamos a Buenos Aires. Después nos pasa lo mismo con el interior. Cuando nos vamos a Buenos Aires, como que, viste, se vuelven más porteños que los porteños. Pero bueno, es una buena herramienta, Pepe, y te agradezco que me preguntes, porque digamos, es una presencia importante. Para decirlo, que muy pocas veces dirigentes políticos también reconocen que hay una cuota parte propia. Obvio. Y no siempre está fuera el asunto ese. Esto ocurre porque nosotros permitimos, mira, vos sumás, de 10 provincias, ¿cuántos senadores provinciales nacionales tenés allí? ¿Cuántos diputados nacionales son de estas 10 provincias? Lo que pasa es que después no votan en conjunto. Por eso digo, si nosotros tenemos este compromiso de que por encima de las pertenencias partidarias vamos a defender desde la conformación propia del futuro presupuesto a todas las leyes que nos hacen falta. Vamos al Congreso a defender los derechos de los habitantes, de los ciudadanos del norte argentino, que venimos postergados de hace décadas. La historia sería otra. Coincido con vos. Después llega el momento y, bueno, cada uno como que cumple órdenes partidarias y etcétera, pero digo, para terminar la respuesta, esta asimetría ocurre porque nosotros, por una razón o por otra, terminamos divididos los del interior, y obviamente que termina con ventaja los que viven en la capital. Pedro Casani, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pedro Casani, esta semana en Final Abierto.